Administrativando Abogados. Hola a todos, no sé si se han fijado en cómo el lenguaje va evolucionando, seguro que sí, cómo vamos integrando palabras de otros idiomas en el castellano, en el nuestro, y cómo se van utilizando cada día como si fueran ya, estuvieran entre nosotros desde hace siglos prácticamente. Pero lo cierto es que cuando se introduce un nuevo término, mucha gente no sabe bien qué significa, pero lo utiliza. Por eso hoy vamos a hablar en el canal de YouTube de Administrativando Abogados del lawfare para saber exactamente qué es. Y contamos con David. Hola David, ¿cómo estás? Hola Blanca, estoy muy bien y encantado de volver a verte. Igualmente, asociado senior en Administrativando Abogados, que viene a poner, a arrojar un poco de luz en este concepto que todo el mundo utiliza, pero que desde aquí consideramos que hay que matizar algunos aspectos. ¿Nos puedes explicar qué es realmente el lawfare? Es importante lo que dices, Blanca, porque hay mucha confusión y a veces, bueno, pues oímos un término tan repetidas veces en la prensa, en los medios de comunicación, en redes sociales, que se utiliza con mucha alegría. Queremos poner siempre un punto de luz y para eso vamos a partir de dejar una cosa clara. El lawfare es un concepto que no procede del derecho, es un concepto que procede más de la ciencia política o incluso yo diría que de la geopolítica. Está formado por dos vocablos ingleses, law, que significa ley. Yo creo que de ahí viene la confusión, que se asocia mucho más al derecho que quizá a otros ámbitos de las ciencias sociales, y warfare, que significa guerra. Vamos a ver, el lawfare empieza a utilizarse en un ámbito más de la geopolítica militar como una estrategia de guerra no convencional. Es decir, esas estrategias para atacar un país o para poner en apuros o en aprietos a otro país, utilizando tácticas que no son las militares convencionales, es decir, pues tanques, bombarderos, una fragata puesta enfrente de la costa, sino otras tácticas que van más allá y que son, por decirlo de alguna manera, más sutiles. Se empieza a utilizar en la Guerra Fría, pero luego se ha ido extendiendo a otros ámbitos de la sociedad y ahora ya, tantos años después, se utiliza, como decimos, con bastante alegría. En la actualidad, cuando hablamos de lawfare, se está utilizando o nos referimos a una especie de guerra legal, es decir, eh, a- llevar a cabo acciones judiciales o legales de una forma abusiva para atacar a un oponente que normalmente es político. Como sabemos, el lawfare ahora mismo se está utilizando mucho en el ámbito político. ¿Por qué se realiza esto, estas acciones legales o judiciales para atacar al oponente político? Bueno, pues porque tiene dos efectos estratégicos en un conflicto de este ámbito. Por un lado, evidentemente se deteriora o se pretende deteriorar la reputación del oponente de cara a la opinión pública. Pero hay un segundo efecto también que es muy importante, que es mientras tenemos al oponente ocupado y preocupado por acciones judiciales o por acciones legales, al final no está vendiendo su propia persona, no está vendiendo sus bondades, no está vendiendo su campaña electoral. Si has visto, por ejemplo, la película Los idus de marzo de George Clooney, hay un momento en el que dos asesores de la campaña, uno le dice a otro que quiere que los medios de comunicación le pregunten al oponente político por un asunto escabroso y el otro asesor dice que, bueno, que lo va a negar, que no hay ningún problema porque lo va a negar, no le va a generar ningún problema porque lo va a negar, porque es mentira. Y el otro asesor le contesta, ya, lo que quiero es que lo niegue. Porque mientras lo está negando, no está hablando de lo bueno que es él o de lo que va a hacer por la sociedad norteamericana. Eso es lo importante del lawfare de las acciones legales o acciones judiciales que se utilizan de forma abusiva, que tenemos distraído al oponente político y no puede sacar todas sus bases. Desde luego, el lawfare no tiene nada que ver ni con la ley ni con lo que podríamos llamar un ejercicio sano y ético del derecho y de la práctica jurídica. Ujú. Pues nos conviene la aclaración que has hecho precisamente por cómo empezabas, ¿no? Distinguiendo low, sí, sí, pero no. Es decir, no se nos puede a todos los que nos dedicamos al mundo del derecho asociar con ese término simplemente porque comience por low. Y esa me parece una aclaración estupenda. Luego, el conocer que viene de la geopolítica, entiendo que se asocia con el soft power. Del que hablaban autores como Calduch, ¿no? Para entender cómo se dan las relaciones entre países que a lo mejor no se llevan abiertamente mal, pero tienen que conseguir algo del oponente por algún motivo que probablemente también desconozcamos. Y luego la tercera parte a la que te has referido, que es la práctica del lawfare en política, que es la que se está realizando actualmente, también me parece muy importante porque al final estamos en la época de la desinformación, de la manipulación a través de las fake news y yo me lo llevo todo a mi terreno. Entiendo que por un lado se utiliza para
modelar y manipular la opinión pública y por otro lado, como decías, para acabar con el oponente de una forma bastante, bueno, pues que has dicho tú, poco ética. ¿Qué podemos hacer, David, para combatir el lawfare? Evidentemente se tienen que actuar desde varios ámbitos. Uno es la sociedad entera tiene que tener su responsabilidad, otra es la parte, por ejemplo, que decías tú de los medios de comunicación. Yo me voy más a la parte más que nos afecta a nosotros, al ámbito estrictamente jurídico del derecho. Yo creo que lo importante es tener y garantizar un sistema judicial que sea potente, que sea fuerte y que sobre todo sea independiente. De alguna manera hay que garantizar el principio de separación de poderes y si garantizamos el principio de separación de poderes y todos los mecanismos que ello conlleva, creo que es una buena herramienta para evitar el lawfare. Ujú, Vendría muy bien también que la Administración de Justicia fuera más ágil, fuera más rápida a la hora de resolver sus procesos, porque muchas veces se extienden demasiado en el tiempo y eso es un motivo para que, bueno, pues llevemos al oponente a una acción judicial, porque, bueno, sabemos que eso puede durar durante años en un tribunal o en un juzgado y a lo mejor cuando se haga la sentencia es absolutoria, pero las elecciones ya han pasado. Por lo tanto, el objetivo lo hemos conseguido de una forma escueta. Y también yo creo que la parte que nos corresponde a los abogados y a las abogadas, a los que ejercemos la práctica de la abogacía, creo que también tenemos en nuestra parte de responsabilidad a la hora de luchar con estas prácticas poco éticas. Los abogados nos regimos por un código deontológico de la abogacía española aprobado por nuestro Consejo General en 2019 y también por el Estatuto General de la Abogacía Española, que está aprobado por un Real Decreto, el Real Decreto 135/2021, cuyos dictados y cuyas normas y sus preceptos casan mal. Desde luego, casan muy mal, por no decir que son absolutamente contradictorios con este tipo de acciones dentro de lo que es el ámbito del lawfare. Y además a mí me gustaría recordar el artículo 7 del Código Civil, que dice que el ejercicio del derecho no puede ser abusivo, uno no puede abusar del derecho y que se tiene que ejercitar el derecho conforme a la buena fe y no se puede hacer un ejercicio de un derecho de una forma antisocial. Por lo tanto, todo ciudadano tiene derecho a llevar las acciones judiciales que crea oportunas hacia los tribunales, hacia la justicia y hacia los juzgados. Y los abogados tenemos el derecho y la obligación deontológica y profesional de ayudarles a hacerlo. Pero no podemos hacerlo de una manera en la que se abuse del derecho, se haga un ejercicio antisocial de un determinado derecho. ujú. Pues muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros para hablar de este término de actualidad mal usado en muchas ocasiones y cuya práctica no es sana para una sociedad como la nuestra, un Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias a ti, Blanco, un placer.